Este va a ser el contenido que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, primero, como les comentaba, ¿no? Saludos al presidente del partido Unido Perú, el doctor Charlie Carrasco. Los objetivos de esta sesión, vamos a comprender algunos principios básicos de la comunicación, em, que creo todos tenemos desde el colegio, paso por universidad, instituto, o inclusive, ¿no? La formación autodidacta nos hace comprender los principios básicos de la comunicación. Lo que nosotros vamos a enfatizar hoy es la comunicación asertiva. Vamos también a aprender a transmitir mensajes políticos de manera clara y efectiva, identificar las barreras que existen para el proceso de comunicación y cómo lo vamos a superar. Y por último, vamos a practicar un par de casos y vamos a ver casos durante todo el desarrollo de esta sesión. Así que, por favor, lo más atento y participativo posible. ¿Está bien? Vamos a comenzar con esta noticia. Miren, durante un par de semanas, ya de inicios de diciembre, esto fue escándalo. De repente alguno de ustedes sí ha escuchado. Una artista diseñadora, Anisa Manés, lanzó unas declaraciones durante una conferencia en un evento empresarial académico. Ella se refirió de una manera, no vamos a poner calificativo, se refirió de una manera hacia la comunidad shipiba con Ivo que existe en el Perú. Ese proceso de comunicación de la señorita Anisa Manés, lo único que logró fue que toda su impecable carrera, por así decirlo, como empresaria y gestora del arte en el Perú, la cual llevó, por así decirlo, a nivel internacional y que su nombre se posicionara como una de las referentes de la moda, inclusive estuvo en la revista Vogue, entre otros, eh, un comentario de un par de minutos ha catapultado, por así decirlo, su reputación de ser una empresaria exitosa a ser una persona discriminadora racista. No sé si ustedes han seguido esta noticia, pero hay algo importante que analizar acá. ¿Cómo es que de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, minutos, una acción de comunicación nos puede llevar a perder toda la reputación que nosotros hemos construido durante años? ¿Alguno de ustedes ha seguido esa noticia? Pueden comentarlo si gustan. ¿Alguno de ustedes lo ha podido ver en la televisión? ¿Lo ha visto en redes sociales? Pueden comentar. ¿Nadie ha visto la noticia? Uy, no, comenzamos mal con la comunicación. Muy bien, entonces les voy a desarrollar la noticia. La señorita Nis se refirió a la comunidad Shipibo Conibo, ojo, atiendan bien, de que los artistas de la comunidad Shipibo no deberían haberle cobrado a ella o no deberían cobrar por algo que es patrimonio cultural, que es el tejido quené. ¿Qué quiere decir esto? La señorita Nis solicitó a la comunidad Shipibo que les enseñen cómo es su tejido, cómo es su textil, a cambio de que ella les enseñe temas de moda, por así decirlo. La comunidad Shipibo se rechazó, Anisa Manés no aceptó que le cobraran y lanzó unos calificativos diciendo de que si es que por ella no fue, si es que por ella, si es que ella no participaría en ese tipo de proyectos, ellos seguirían siendo unos muertos de hambre o no se desarrollarían porque la única alternativa, por así decirlo, así parafraseando, es que ellos les ayudan a desarrollarse como personas, ¿no? Comunidad, y sin ellos no vivirían. A lo que queremos llegar es, Anisa Mané se expresó de esa manera y generó un problema de comunicación en todas las plataformas donde se difundió esa noticia. ¿Cómo se ha solucionado? Pues déjeme decirle que no se solucionó porque la comunidad de Shipibo no aceptó las disculpas, no aceptó el comunicado que ella lanzó en sus redes sociales y al contrario, muchas otras personas salieron a reforzar la idea de la señorita Anisa Manés, eh, era una discriminadora y ese proceso de racismo todavía lo tenía bien marcado. Ahora, ¿ustedes la conocen a Anisa Manés? Probablemente no. ¿Yo la conozco a Anisa Manés? No. ¿Por qué estoy dando esta información? Porque esto se encuentra en Internet. Yo no la conozco, no tengo nada contra ella, pero esto es lo que ha sucedido. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la información y la comunicación? El año pasado, durante una conferencia sobre tecnologías e información,
justo uno de los expositores decía, si no hay información, no se puede tomar buenas decisiones, porque la base para hacer las cosas es la información. Si yo no me informo, no puedo tomar decisiones. ¿Yo cómo sé que tengo que gastar 8 millones o 10 millones o 50 millones en, no sé, en el tema agrícola si no conozco la realidad del agro? Yo cómo sé que en el país se tiene que invertir o tenemos que salir de La Haya o tenemos que salir del Pacto de San José para atender la delincuencia si no sabemos los números o los porcentajes o la percepción de inseguridad. Recordemos esto. Si no tenemos información, no podemos tomar buenas decisiones. Y si no podemos, ni no tenemos esta información, la forma como nos comuniquemos nos va a afectar. Y les voy a dar este ejemplo. Estas fotos de estas personas fueron candidatos al distrito de San Juan de Urigancho en las elecciones pasadas. Todos ellos participaron en diferentes mesas de reuniones con agrupaciones y también participaron en debates en el distrito. Yo soy de San Juan de Lurigancho, así que con esta información les voy a compartir. De repente algunos de ustedes conocen a todos ellos. Entonces, desde mi experiencia, cuando participé en los debates para escucharlos, y muchos de ellos ya son conocidos acá en el distrito, me tomé la ligereza, de poder analizarlos a ellos en su forma de expresión. A los candidatos que no tienen ni una sola palabra es porque realmente al momento de su participación no había nada relevante. Ahí el compañero Nelson dice, Gandhi decía, la humildad te hace grande y el orgullo te hace mal persona. Probablemente. Y existirán más frases que nos hablan sobre la cantidad de actos que nosotros debemos tener hacia la sociedad y que esto obviamente pues también es una manera de comunicarnos, ¿no? Gandhi, como ustedes ya saben, tenía ciertas destrezas humanas que le permitían a él comunicarse de una manera que genere total confianza, sin duda, pero no sé si han visto este, la forma de vida de ellos y en la actualidad, la forma de los Dalai Lamas actuales, los estilos de vida culturales de la India y los países de Medio Oriente para arriba y asiáticos, se han visto este año y el año pasado inmersos en escándalos por la forma como ellos tratan a las infancias. Ya después les voy a comentar esto. Y antes de irnos al break, me tomé esta libertad. Analizando todas las formas y estilos de comunicación, voy a darles los principales, por así decirlo, candidatos. El señor Navarro, cuando hablaba, él no hablaba de la educación, no hablaba de la preparación. Él decía, lo importante es hacer obras. Y un mensaje claro que él decía es, obras son amores. No importa si no está, no, hay que hacer obras. El señor Toro, que está, Tazú creo que es, no sé si recuerdo. Él decía, sí, hay que hacer cosas, pero hay que hacerlo de la manera profesional, más profesional posible. Hay que llamar arquitectos, hay que llamar ingenieros, hay que... Listo. Esta candidata, cuando hablaba, parecía un libro, porque decía, sí, hay que hacer las cosas según lo que dice el manual y la forma tiene que ser así, así, así. Parecía que se había aprendido un speech de memoria que no respondía a la pregunta, pero iba al punto. Lo que decía el señor Jesús Maldonado, que es el actual alcalde, decía, sí, hay que hacer las cosas, pero hay que pensar cómo hacer las cosas bien, porque si hacemos las cosas por hacer, podemos tener problemas respecto a la forma del gasto. Y la forma del gasto se ve reflejada en obras de pésima calidad. Entonces el señor decía, sí hay que hacer las cosas, pero hay que planificarlas. El joven Neil, que está en una esquina inferior izquierda, él solo decía, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con vamos a llevar agua a las partes altas y otras acciones más, pero no aterrizaba ninguno en la forma. Él sigue siendo regidor. Y cuando hablamos de acá del otro candidato que es hijo de por así decirlo, ya empresario conocido acá en San Juan, no recuerdo bien su nombre, Pedro Angulo, este, él lo hablaba todo como si San Juan de hecho fuera una empresa grande. Y decía, Samuel Gancho necesita esto mediante esta información y estos son nuestros resultados y ninguno de ellos se equivocó en su manera de ser.
porque lo que trataba de hacer cada uno de ellos es expresarse con su público. El problema era de que todos los públicos estaban juntos. A alguien no le caerás, a alguien dirá que tú eres muy chamullero, otro dirá que tú eres más práctico, y todos expresaban su propio estilo de comunicación. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente, después del break. Vamos a ver cómo definir eso, ¿no? Cómo definir nuestro estilo de comunicación. Acá estoy seguro que todos en algún momento han hablado con alguien. Han hablado por teléfono, se han parado delante de un grupo y han liderado la voz, han tomado la voz para poder tomar decisiones. Entonces, después del recinto que vamos a tener, vamos a discutir un poco de cómo debemos hacer esto y si es que esa manera que estamos tomando frente a las personas es efectiva. Y en este caso vamos a continuar con un par de ejemplos de lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿no? En la candidatura metropolitana. Algo bien peculiar que no había sucedido, por así decirlo, en varias elecciones pasadas. Candidatos presidenciables que estaban postulando, pues, a metropolitanas. Acá tenemos al señor Rafael López Aliaga, tenemos a George Forsyth, al señor Urresti y otros candidatos más que, bueno, tristemente no pudieron dar la talla como para poder tener una participación más interesante, ¿no? En este proceso. ¿Por qué pongo estos rostros y los siguientes que van a ver a continuación? Porque recuerden, toda estrategia para poder captar electores es comunicación. Todo. Ellos, si ustedes se dan cuenta, no están haciendo nada mágico más que expresarse directamente con el electorado. Si ellos no tuvieran la capacidad de comunicación que tienen, probablemente no podrían a tener esa popularidad en masa o en números de electores. A muchos de ellos, y de repente algunos de ustedes coinciden con el estilo de repente confrontacional, directo, numérico de Rafael López Aliaga, otros de repente prefieren lo agresivo, lo más urbano, como tiene el candidato Urresti, o a otros de repente les simpatiza más la forma como su rostro, su expresión del candidato Forsyth, ¿no? De repente apaciguaba muchas emociones, ¿no? Recordemos que la comunicación no solo trata de enviar mensajes verbales, sino todo el cuerpo comunica. Y muchas veces son esos desaciertos corporales los cuales evidencian de que una persona miente, una persona dice la verdad, o que una persona está escondiendo algo, o que de repente la forma como miran o cómo la prensa te quiere hacer pensar sobre las miradas también es un mensaje. Esta forma, esta postura, esta elección de imágenes, por ejemplo, no es al azar. Acá estamos viendo un triángulo de poder, estamos viendo posturas y rostros en diferentes expresiones para generarte sensaciones y emociones a ti. Por ejemplo, si analizamos ahorita brevemente la forma como comunican los estados de ¿cómo se llama esto? De sus usuarios de Zoom, podemos ver, por ejemplo, al señor Segundo, yo no lo conozco, disculpe mi caballero, pero veo su foto y de repente se me ocurre una persona muy amable, muy sociable, que está vestida con trajes coloridos porque probablemente es inhibido respecto a la vestimenta y es su estilo, ¿no? Unos lentes casuales, muy bien elegidos, y una combinación de colores que probablemente lo hace ver una persona detallista. Y si lo veo al señor Edgar Franklin con su foto de perfil, puedo entender que es una persona que está centrada, ¿no? Por la forma como inclina su cabeza, los brazos cruzados, que denotan seriedad y un fondo blanco que le hace pensar que la persona se ha preparado para esta fotografía porque entiendo que no es una fotografía de celular, sino una fotografía de estudio, ¿no? Entonces podemos sacar algunas conclusiones. Por ahí veo un avatar del señor Román, de un dibujo que me hace pensar que a él le importan bastantes cosas, pero también le importa que no lo recuerde como una persona tan seria, ¿no? O tan desfasada. Y otras que solo tienen una J, y otro que tiene ahí un rostro de Jack el Destripador, ¿sí, no? No sé qué podría inferir sobre ello. Veo el rostro del señor Alejandro, un rostro tierno, juvenil, podría decir yo, entre otros, ¿no? Que tienen el logo del partido. Y ayer, bueno, veo al joven Vladimir, ¿no? También una foto
de repente un poco retocada por ahí, pero me da un mensaje claro, ¿no? Que es alguien que está interesado en hacer cosas. Como les digo, la forma como comunican ustedes no es solo lo que dicen, sino aquello que ustedes quieren tratar de dar a entender sobre ustedes mismos. Estos candidatos, todos se disputaron la alcaldía del distrito mediante debates. Cada uno de ellos tuvo aciertos y desaciertos, pero al cual se lo bajaron, por así decirlo, por actos de comunicación entre su familia fue este candidato de acá. No sé si ustedes lo recuerdan, que dentro de su caída en el electorado fue por un problema, conflicto familiar que tuvo con su hijo. Tenemos al candidato Forsyth que, bueno, bajó su credibilidad porque no supo mantener esa cualidad para postularse a una metropolitana, habiendo perdido una nacional, dejando al municipio de La Victoria con un alcalde interino. Tenemos a Yehude Simo, que no supo trasladar todas esas ideas que él tiene por la experiencia en gestión pública que maneja y esos años, no supo trasladarlo a la juventud. Se enfocó en un público más adulto, más serio, más corporativo, de repente jóvenes, señores de arriba de 45, 50, que probablemente sí le hacen caso, pero el electorado ahorita, como le digo, es juvenil. Entonces, ¿cómo sentir seguridad a los jóvenes sin llegar a ser muy serios, sin llegar a ser el papá que llega a tu casa y te mete un correazo porque no hiciste las cosas bien? ¿Cómo llegamos a trasladarles esa seguridad emocional a los jóvenes para que confíen en ti? Y tenemos a esta candidata, no recuerdo su nombre, discúlpeme, que justo en su debate se notó que estaba preparada, pero ya era muy tarde. Les mencionaba que también es importante la forma, hasta cómo nos expresamos con nuestras manos. Nuestras manos dicen mucho de nosotros en los contextos que nosotros podamos estar, ¿no? Cuando ponemos las manos en palma abierto, las manos cruzadas, de repente nos tomamos la muñeca. Yo les pido, por ejemplo, que hoy día vean la repetición de la conferencia que dio Dina Boluarte el día de ayer en la noche. Vean la forma como ella se comunica. Miren la forma como se para, miren la forma como mira la cámara y miren la forma como está parado todo su equipo. Ustedes van a poder darse cuenta que el equipo está estresado. Van a darse cuenta que ella en algunos casos está mintiendo y se van a dar cuenta que su cuerpo trata de forzar ciertas posturas. Es importante, sí, y es importante también darse cuenta de que hay posturas forzadas. Estoy seguro que a todos ustedes les han dicho, ¿no? Que las manos, sí, pero se nota cuando no es orgánico, cuando no es natural. Mejor dicho, no hay que abusar de las posturas, de las impostaciones, de las miradas. Hay que tratar de que esto sea como nuestra comunicación diaria, porque de lo contrario, créanme, las personas se dan cuenta cuando quiere alguien simpatizar. Nelson dice, saber respirar es muy importante. Obviamente, porque dentro de tu comunicación tienes que enviar el mensaje en un mismo tono durante todo el largo de tu frase, de tu palabra, de tu texto o de tu párrafo y saber hacer pausas que te permitan respirar y recobrar esa capacidad, pues, ¿no? Pulmonar para poder expresarte. Antes de terminar, quiero decirles dos cosas. Eh, esta práctica de comunicación, la verdad que es presencial. Así que les ofrezco mi tiempo acá en Lima. Cuando ustedes gusten, podemos hacer dinámicas, prácticas, ensayar el tema de comunicación política. Cuando ustedes gusten, nos ponemos de acuerdo. Ofrezco mi tiempo, materiales y todo para hacer las dinámicas que correspondan y practicamos. Y bueno, los que estén en provincia, probablemente voy a tener unos viajes y los veré allá. Pero sí es importante que lo practiquemos en presencia, en presencial, para que podamos corregir errores. Lo ideal es que todos manejemos un mismo mensaje, pero cada uno con nuestro propio estilo. Entonces, el descubrir el estilo y el poder reforzarlo, lo único que va a hacer es que tengamos todos esa percepción de seguridad al momento de hacer las cosas. Les ofrezco mi tiempo, les ofrezco esa información cuando gusten, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Y por último, quiero que miren esta imagen todos y me puedan responder qué es lo que ven. A ver, por ahí, ¿qué es lo que ven? Una jaula. Una Una jaula. jaula, dice el estimado Alejandro.
¿Qué más? ¿Qué más por ahí? ¿Nadie más? ¿Solo una jaula? A ver, Vladimir, de repente ya llegó. Francisco, Tatiana, Juan, ¿qué es lo que ven? Escapó el enjaulado. Escapó el enjaulado. Una jaula con la puerta abierta. Claro, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. Si se dan cuenta, solo en esta práctica hay dos posturas distintas. Uno dice, profesor, hay una jaula, y otro dice, hay un ave libre. Dos posturas sobre una sola realidad. Lo que quiero que se lleven ustedes como reflexión final es, el mensaje que ustedes van a dar, corporal, verbal, entre otras maneras que se puedan expresar, siempre va a tener más de dos lecturas. Mientras unos lo pueden tomar a bien, otros lo van a tomar a mal. Lo peor que podemos hacer es tomar postura nosotros sobre quién tiene o quién no tiene la razón. ¿Qué quiere decir? Nos echamos bastante aceite, aceptamos lo bueno, aceptamos lo malo y mejoramos según las recomendaciones o los comentarios que puedan existir. ¿Por qué lo digo? Porque no hay nada peor que la propia aceptación, o sea, no hay nada peor que no aceptar nuestros propios errores. Créanme, las personas que los odian a ustedes probablemente les puedan dar los mejores consejos, porque ellos van a ver aquello que sus amigos, sus amistades o ustedes mismos no van a querer ver. Yo, por ejemplo, me autopercibo flaco, pero mis padres, mis amigos me dicen, hoy estás gordo. Lo peor que yo podría hacer es no creerles a ellos, y ellos, yo estoy seguro que tienen todo el estima para recomendarme. Lo mismo va a pasar en política. Estoy seguro que algunos de ustedes le dicen, oye, pero a ti te falta, oye, pero tú no pareces. Tratemos de asimilar lo negativo y convertirlo en aptitudes positivas y actitudes positivas para poder mejorar. Porque créanme, tarde o temprano cuando estemos expuestos ante los comentarios de la prensa, de la oposición y de otros, tarde o temprano vamos a verlo reflejado, pero ya no solo de las amistades a las cuales debimos haberle hecho caso, sino lo vamos a ver de la oposición, lo vamos a ver que afecta a nuestros votos o va a afectar nuestra reputación en las redes sociales o de repente de manera personal. Hay que tratar siempre de asimilar lo negativo y mejorarlo. Es mejor hacerlo ahorita que estamos en campaña de calentamiento a que llegue el momento y nos tengamos que ver en una situación penosa de tener que estar justificando todos nuestros aspectos, o sea, justificar lo negativo nuestro. Eso sería lo peor.